Una audiencia de reconocimiento de casos de ejecuciones extrajudiciales removió un tema del que poco se habla en San Juan del Cesar: los falsos positivos del batallón La Popa. Les contamos qué pasó durante la audiencia y por qué las víctimas siguen reclamando justicia. Por otro lado, La Guajira se quedó sin gobernador por orden de la Corte Constitucional el jueves pasado. El departamento ha tenido 10 gobernadores en 7 años. Les contamos cuáles son las consecuencias de esta crisis. Finalmente, las celebraciones de la fiesta La Virgen del Carmen pusieron sobre la mesa la discusión sobre el fomento a la cultura en Tadó. Por eso nos preguntamos qué está pasando con la cultura en el Chocó. Este es el noticiero local de Consonante. Comencemos. La semana pasada, exmilitares del batallón La Popa reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz de los casos de ejecuciones extraoficiales de 127 personas del sur de La Guajira y norte del Cesar. Además, admitieron que encubrieron y colaboraron con los paramilitares en los operativos entre el 2002 y 2005. El sargento retirado José de Jesús Ruedas Quintero dijo textualmente que el ejército era una máquina criminal, que el objetivo era aumentar positivos de manera fraudulenta e ilegal. Pero lo cierto es que varias víctimas quedaron insatisfechas. Por ejemplo, las familias de Carlos Mario Navarro y Luis Eduardo Oñate, dos jóvenes del resguardo Cogui de San Juan del Cesar, aseguran que los exmilitares no contaron quiénes fueron los autores intelectuales, materiales, económicos y políticos de estas acciones. Dicen que varias verdades siguen ocultas. El tema de los falsos positivos en San Juan del Cesar ha pasado prácticamente en silencio. Hasta hace unas semanas, la mayoría de la gente no tenía conocimiento que los exmilitares habían reconocido sus delitos en la JEP. Incluso, según cuenta Dilma Loperena, coordinadora de mujeres del pueblo Wigua, solo el 20% de los familiares de víctimas de falsos positivos están en el Tribunal de Paz. ¿Qué pasa con el otro 80% de la gente? La Guajira es el 9º departamento con mayores niveles de victimización de todo el país, con 90 casos de falsos positivos entre 2002 y 2008, es decir, el 4% del total de víctimas. El punto más grave fue en 2007, cuando se presentaron 387 casos de ejecuciones extrajudiciales en la costa caribe. Los pueblos Wigua y Cancuamo fueron los más afectados por las ejecuciones extrajudiciales de los exmilitares del batallón de La Popa, como lo reconoció la JEP. Por eso son quienes han llevado la bandera para exigirles que reconozcan sus crímenes y digan quién dio la orden. Además, la audiencia tuvo enfoque étnico para garantizar sus derechos a la verdad y la justicia. Pero la verdad no ha llegado completa a las víctimas. Pedro Loperena, comisionado de Derechos Humanos del pueblo Wigua, dijo que los exmilitares se comprometieron a decir cosas que no confesaron en la audiencia pública. Les faltó honestidad. Pues nosotros habíamos solicitado que se dijeran los autores intelectuales, económicos, políticos y financieros de esos hechos. Lo otro, hay una persona importante que ellos no las nombraron y no la dijeron. Entonces es a donde nosotros vamos a hacer nuestras observaciones a la JEP, ese tipo de compromiso que se hicieron ellos ante esos espacios públicos como privados que no se grabaron, pues ellos en esa audiencia pública que se habían comprometido antes no lo dijeron. Y esas no son las únicas verdades pendientes que reclama la gente en San Juan del Cesar. Los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y por lo tanto fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que tiene que revisar las pruebas en su contra. De ser vencidos en juicio, los coroneles podrían pagar 20 años de cárcel. Mientras tanto, aún quedan un par de días para que las víctimas emitan sus comentarios sobre la audiencia de la semana pasada. Si ellas o la sala de la JEP consideran que fue reconocida plenamente la verdad, empiezan los diálogos para concertar las medidas con las que se sentirían restauradas. Además, la comunidad sigue esperando que los militares del Batallón Rondón y la 10ª Brigada también hablen ante el Tribunal de Paz. Nemesio Rois perdió una larga batalla legal y tuvo que dejar su cargo como gobernador de La Guajira el pasado 21 de julio.
y es que la Corte Constitucional declaró que Royce incurrió en doble militancia porque apoyó a candidatos diferentes a los que le dio el aval. Esto ya lo había establecido una sentencia del Consejo de Estado en julio del año pasado y por eso a Royce le había tocado salir del cargo en ese entonces. Pero el exgobernador interpuso una tutela argumentando que se le había violado el debido proceso y por eso logró regresar al cargo en octubre. La decisión de la Corte sí es definitiva. Nos volvimos a quedar sin gobernador y ahora le toca al presidente Duque elegir un gobernador encargado. En La Guajira la gente lleva años viendo cómo gobernadores entran y salen del despacho por delitos electorales, inhabilidades o procesos abiertos previamente. Royce es el 11º gobernador que ejerce el cargo en el departamento en los últimos 7 años. Y aunque esto se ha vuelto paisaje, lo cierto es que afecta la gobernabilidad, la continuidad de proyectos y programas y la confianza del gobierno nacional y sectores privados para invertir en el departamento. Esto refuerza además el imaginario de que en La Guajira solo hay corrupción. Hasta la fecha no se conoce un balance de cómo dejó Nemesio Royce el departamento. Sin embargo, hay varios temas importantes que quedan en el limbo. El gobernador que nombra Iván Duque debe empezar desde ceros y gestionar recursos ante las distintas dependencias nacionales. Por ejemplo, la educación. En La Guajira solo hay un municipio certificado. Eso quiere decir que la gobernación tiene a cargo la administración de la educación pública en los 14 municipios restantes. A lo largo del 2022 ha habido paro de maestros, padres y madres de familia y estudiantes por las falencias en la infraestructura y el nombramiento de docentes. Royce y el nuevo secretario de Educación departamental debían ponerse al día con las promesas, pero poco se avanzó. Así nos contó Carlos Julio Gómez, profesor del Colegio Royce y Villalba de Fonseca. En La Guajira estamos todavía en clases, vamos un día sí y otro día no, porque hay un grupo de salones, hay 8 salones de clase que no se pueden utilizar porque están en un muy precario estado físico y entonces se teme que se derrumben y caigan sobre los estudiantes. Y tenemos 2 años de estar detrás de Nemesio para que pues se le haga la reparación o la reconstrucción de esos salones no se ha podido. Entonces seguimos en educación a distancia, en educación en alternancia. La educación es solo la punta del iceberg. Hay otros temas prioritarios como la construcción de la vía Cuestecitas, la seguridad, la ejecución de los distritos de riego del río Ranchería, mayores oportunidades de empleo, atender la migración y la protección de la comunidad guayú, por nombrar algunos. Para Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio de Política de la MOE, la inestabilidad política a largo plazo tiene otros efectos. Si nosotros hacemos un análisis un poco más detallado de lo que fue el plan de gobierno entonces de Kiko Gómez en 2011, de Oneida Pinto en 2015, del mismo Nemesio Royce en 2019, básicamente tienen diagnósticos similares. Los problemas de fondo y los problemas estructurales de un departamento como La Guajira no se han solucionado y no han mejorado ni siquiera. El 4 de agosto se cumplen los 10 días hábiles para que los partidos políticos que avalaron a Nemesio Royce presenten la terna de candidatos para reemplazar. Y en el 2023, La Guajira estará escogiendo nuevamente un gobernador o gobernadora. ¿Será esta la vencida? Del 14 al 17 de julio, acá en Carmelo, celebramos las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Durante los 4 días de celebración se realizan actividades religiosas como la bajada de la Virgen por el río Pureto, novena y homenaje a los muertos. También algunas verbenas y bailes de chirimía. La polémica llegó cuando la alcaldía municipal publicó en sus redes sociales un anuncio en el que celebraba la realización de las fiestas. Esto despertó la crítica de los gestores culturales que organizaron el evento, porque según cuentan, el alcalde no les había dado los recursos a los que se había comprometido. Y es que el alcalde Cristian Copete le había dicho a la Junta Profiestas que les iba a entregar 4 millones de pesos, pero que estos iban a demorar 15 días para desembolsarlo. Es decir, la plata va a llegar, pero tarde. La cultura y el impulso de las industrias creativas fue la bandera de Iván Duque durante sus 4 años de gobierno. A pocos meses de su salida de la Casa de Nariño, Duque dijo que había invertido 1.92 billones de pesos en la cultura y la economía naranja en el país, y la calificó como la cifra más alta de la historia. Este sector, por su parte, aportó 27.75 billones de pesos al Producto Interno Bruto del país en 2021.
Si bien son cifras positivas sobre la gestión del gobierno, lo cierto es que muchos gestores y gestoras culturales del departamento no han sentido el efecto de la economía naranja en el impulso de la cultura en el Chocó. Veamos algunos datos de lo que pasó en estos 4 años. En el Chocó se creó una mesa de economía naranja en la que se reúnen principalmente las instituciones para fortalecer el sector en el departamento. Además, el Ministerio de Cultura construyó bibliotecas públicas en los municipios de Tadoy en Yuto y la Casa de la Cultura en Bahía Solano. También cabe resaltar que en 2021 se registraron 238 obras de literatura inéditas, 116 musicales y 13 fonogramas en el Chocó. Si bien esto es una muestra de la producción cultural en el departamento y el interés de la gente para registrar sus creaciones, lo cierto es que es una cifra bastante inferior. Según los últimos datos del DANE, el Chocó ocupa el puesto 23 de 32 en la distribución de registros de obras, actos y contratos en el sector cultura por departamento. Un pueblo sin identidad es un pueblo sin alma, sin espíritu, sin nada. Y tenemos identidad, pero no hay una conciencia social. Entonces tenemos que invertir en formar, en profesionalizar a los artistas y a gestores culturales para que puedan ser artífices de su propio pueblo. En el caso del Festival del Carmelo hay una responsabilidad conjunta entre la comunidad y los gobiernos locales, departamentales y nacionales. Sin embargo, solo la gente es quien se ha puesto la 10 para conseguir recursos para realizar estas festividades y salvaguardar la cultura en el Chocó. Queda una semana para que Copete cumpla su promesa de darle la plata a la Junta Profiesta del Carmelo. Mientras tanto, los gestores y gestoras culturales reclaman mayor inversión para la cultura en su departamento. Asimismo, piden que se difunda información sobre los programas de la economía naranja que no se sabe si continúen con la entrante ministra de Cultura, Patricia Ariza. Este noticiero fue posible gracias a los periodistas locales del Chocó y La Guajira. Si te gustó lo que te contamos, suscríbete a nuestro canal de YouTube o síguenos en nuestra página de Facebook y déjanos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana.